Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarme en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho gusto su amigo Iván Robles. Estamos en la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, aquí en la nueva FM, en su programa La Voz de la Justicia. El día de hoy invité a mi gran amigo y un experto en la materia electoral, el maestro Mauricio Mendoza Castañeda, en referencia a pues enorme tema que ha absorbido la vida política de nuestro país, y es esta reforma electoral que pretende el gobierno federal y que ha dado como pauta pues marchas de la oposición y pues también la marcha pues del gobierno del presidente de la República, que me parece que no era la forma, ¿no? Siendo el presidente de la República, pues el rey, el experto en marchas, pues se la pusieron para que volviera a él a sacar su fortaleza, ¿no? Su fuerza, pues que fue eso, ¿no? Demostrar la fuerza que tiene él a través de lo que mejor sabe hacer el presidente, marchar. Y pues fue este pasado domingo, pues la marcha del presidente de la República, donde pues se vieron a los políticos más importantes y más cercanos a Morena y al presidente de la República, pues ahí en la marcha, ¿no? Incluyendo a nuestro gobernador del estado, ya estuvo tomándose selfies con varias personas. Supongo yo que las personas que estuvieron, pues chiapanecos que fueron a la marcha. Pero bueno, bienvenido maestro Mauricio, gracias por acompañarme en tu programa La Voz de la Justicia. ¿Cómo has estado? Muchas gracias, Iván, por invitarnos. Y pues bueno, te corrijo, el tema del momento es el partido de fútbol que va a ser el día de hoy, ¿no? El segundo tema que ha sido tendencia en redes, pues el ofrecimiento del Canelo Álvarez a Messi de uno de sus cates, ¿verdad? Por un malentendido. Yo no estoy de acuerdo con el Canelo. Pero bueno, sin duda alguna, el tema en la agenda política nacional del país el día de hoy, la reforma político-electoral. La reforma político-electoral que la tiene muy complicada Morena y sus aliados, la tienen prácticamente perdida. Ahorita que iniciamos te comento, ya en la mañanera de ayer el señor presidente anunció un plan B, ya no llegar al extremo de una reforma constitucional a 18 artículos de la Constitución Federal que son claves, sino buscar nada más por la vía de las leyes secundarias poder modificar esto. Lo veo muy complicado, pero eso es un gran tema, Iván, y gracias por invitarme a tu programa. Pues la verdad es que me tenía la intención de que un experto como tú nos explicaras, porque pues yo platiqué acerca de eso, pero pues solamente fue una visión muy opaca, ya que evidentemente, como lo comenté, yo no soy experto en esta materia, solamente de la perspectiva ciudadana, que pues hay varios temas, ¿no? Que desde la ciudadanía se ha visto, pues se han hecho comentarios, como por ejemplo la eliminación de los plurinominales. Digo, desde la perspectiva ciudadana muchos piensan y pensamos, bueno, un plurinominal no me representa, no representa a la ciudadanía, no es votado por la ciudadanía. ¿Quiénes son los plurinominales? Pues las novias, esposas, hijos, hijas de los altos jerarcas de los partidos, inclusive, pues hay veces que el candidato a una gobernatura de un X entidad federativa es candidato y primer plurinominal, ¿no? Para que si pierde la elección, pues quede como diputado. Entonces, digo, sí hay varios temas importantes. El primero que yo quisiera iniciar y arrancáramos este programa es realmente la reforma que pretende el presidente y su séquito, el presidente de la República, sí destruiría la democracia de nuestro país. Es la desaparición de la autoridad electoral, o como decía nuestro amigo Carlos Lomelí, bueno, es que lo que se pretende en Morena es carro completo, ¿no? O sea, siempre tener
la posibilidad de que pues, ganen y ganen más cada día. Sí hay una destrucción de la democracia, esto de que el INE no se toca, digo porque ya hubo un cambio de la autoridad electoral cuando pasó de ser Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, y en lo particular yo no lo supe hasta cuando cambiaron las credenciales, ¿no? No hubo una trascendencia fundamental, pero bueno, en este caso sí hay una... Y tocas el punto exacto del debate. Tenemos que partir con mucha honestidad y como juristas que somos y analistas sociales y políticos, comentar en su justa dimensión las cosas. Allá afuera hay muchos tipos de debates y el debate apasiona, acuérdate que la materia electoral, a diferencia de otras, lleva en el fondo la materia política. Y cuando hablamos de política, las pasiones se encienden más que si defender a Memo Ochoa en la portería o no. Es prácticamente un debate ciudadano cotidiano. La primer premisa por la que debemos de partir: ¿es necesaria o es urgente una reforma electoral en el país? No es ni necesaria ni es urgente, porque con las reglas actuales es con las que elegimos a Andrés Manuel López Obrador, y digo elegimos porque yo fui uno de los ciudadanos que votó por ese cambio ya de un régimen corrupto, obsoleto, como lo venía representando el PRI, que bueno, no salió como esperaban las expectativas de muchos, esa es otra cosa, pero con esas reglas que se eligió el presidente, son las reglas con las que se van a elegir a los que vienen. ¿Por qué muchos analistas mencionan que se va a desaparecer el INE? Desde mi punto de vista, eso es un error. El INE no va a desaparecer. Al INE se le piensa fortalecer. El problema, y en esto le doy la razón a muchos políticos, es que en el momento que tú disminuyes de 11 a 7 consejeros y el mecanismo de elección de estos consejeros electorales dejan de ser los filtros de las cámaras de diputados, los cabildeos, las concertaciones, las negociaciones debajo de la mesa para darle equilibrio al órgano, y lo quieres permutar, como lo pretende la iniciativa del presidente, a una elección abierta a la sociedad, pues sí, la oposición compra esa bandera, yo no quiero decirle falsa o yo no le quiero decir equivocada, de decir, no, si nos vamos a una elección a las urnas para estos señores, pues Morena ya demostró de qué está hecho. Son los reyes de la movilización electoral en estos momentos. Y Chiapas es el ejemplo. La revocación de mandato, fuimos el primer lugar nacional. 2 municipios, no quiero ofender a nadie ni decir nombres, quiero decirles que votó toda la lista nominal. Sí, ¡qué bárbaro! ¿No? Ahí sí nos pasamos de listos, pero demostró Morena lo que hoy tiene. Sabe ejercer el poder, sabe movilizar a su clientela, sabe movilizar a sus electores, y ese es el temor, yo creo, Iván, de los partidos de oposición, de decir, yo no voy a tener esa capacidad. Te pongo un ejemplo. Si tú fueras propuesto por tu colegio de abogados y peritos, ¿con qué recursos vas a ir a todo el estado de Chiapas a hacer una campaña? ¿Cómo vas a llegar a un Instituto Nacional de Elecciones y ahora consultas si no tienes esa capacidad o el respaldo de algún partido político que genere esa movilización? Los grandes movilizadores en este momento en Morena son los señores alcaldes y los gobernadores, que dicen que tienen un su poquito de paga, ¿verdad? Y que les es fácil movilizar. Ese es el discurso de los partidos de oposición, ese es su temor, y en eso ellos se sustentan o fundamentan para decir que se va a desaparecer el INE. No se va a desaparecer. Sí, inclusive yo escuchaba ahí a un senador del PAN que decía, no, es que, palabras más, palabras menos, no las palabras exactas, no, pero sí lo que intentaba decir, ¿no? Decía que él no estaba de acuerdo en que la determinación o la elección de los consejeros fuera a elección popular,
porque entonces iba a ser el más carismático, el más popular, iba a ser consejero, y no el que tuviera la mejor preparación. Sí, la mejor preparación, ¿no? Pero yo decía, bueno, entonces, eso nos quiere, ¿será que nos está diciendo el senador que nosotros como ciudadanos somos muy tontos para poder decidir? Porque ya lo decidimos a ellos, ¿no? O sea, claro, se decide al presidente de la República, gobernadores, diputados, pues tú sabes a quién se decide, ¿no? Sí. Entonces, decir, no podría ser el hecho que para poder tener la posibilidad de participar en la elección como consejero, establecer candados. O sea, ¿quién puede ser candidato? Pues aquel que demuestre ser licenciado en Derecho, que tenga una especialidad, una maestría, un doctorado, que esté colegiado, ¿no? Y que ese sea. Y ya dentro de los que tienen estos requisitos, dentro de los que reúnen los requisitos, ya el pueblo decidir, pues a mí a mí aquel. Y digo, eso no implicaría que una persona que tuviera bajo este régimen no pudiera ser respaldado por un partido político, ¿no? Es correcto. La iniciativa, déjame comentarte cómo va. En estos momentos, Iván, está la iniciativa presidencial como el documento, el dictamen madre, y ya se consolidó con 58 iniciativas más que ya existían en el Congreso, en la Cámara de Diputados Federales y en la de Senadores. Entonces se elaboró por la Comisión Especial para la Reforma Electoral un dictamen consolidado que contiene la del presidente y 58 propuestas más, incluyendo la del Congreso del Estado de Aguascalientes, muy interesantes. El Partido Acción Nacional, que propone la segunda vuelta electoral, que es un mecanismo bastante efectivo. Recientemente en Brasil le acaba de dar el triunfo contundente a Luis Ignacio Lula da Silva, precisamente en una segunda vuelta electoral. Y segunda vez que va a ser presidente. Y la segunda vez que va a ser. Entonces, creo que los temas electorales, que sí son urgentes, los voy a mencionar en un rato más, que son a los que debemos de estar enfocados, se están rezagando por darle al debate una premisa equivocada, que es atentar contra el INE, desaparecerlo. No. Ninguna iniciativa debe atentar contra el INE ni desaparecerlo. A la iniciativa presidencial hay que quitarle ese mecanismo de elección, mejorarlo, perfeccionarlo, como tú bien dices. Soy partidario de la colegiación. No pueden haber ya profesionistas en México que no tengan el aval de un colegio de su propia rama o especialidad, porque resulta que ahora en la materia del litigio, pues no es lo mismo un excelente y magnífico litigante penal que a un electoralista o que a un civilista. Sí, tienes razón, pero zapatero a tus zapatos. Sí, pero por ejemplo, tomando en consideración la posibilidad, ¿no?, que las personas más capaces fueran las que pudieran ser consejeros, ustedes como colegiados en el colegio electoral podrían decir, a ver, nosotros vamos a apoyar a X persona, ¿no? Por su currículum. Y se supone que como colegio y la visión que se daría hacia el ciudadano, decir, bueno, pero es que si el colegio de expertos en materia electoral le están diciendo que esta persona que está ahí va a ser la que mejor va a representar al colegio y en la función de la materia electoral, pues entonces imagínate la visión que daría hacia la sociedad, ¿no? Y coincido contigo, hacia la sociedad. Tenemos que jalarle las orejas a los partidos políticos. Saquen las manos del INE. No pretendan hacerlo un coto de poder. Sí, es que parece que nos están diciendo, a ver, la ciudadanía no sirve, no sabe. Los únicos que pueden decidir somos nosotros. O sea, nosotros, los diputados, los senadores, somos los únicos que tenemos la capacitación, la capacidad para poder decidir quién o cuál es el mejor en esta posición. Y me parece que es un error, ¿no? Ahí me hubiera gustado que lejos de una iniciativa, el señor presidente, con esa atribución constitucional de proponer consultas, hubiera enviado a consulta ciudadana precisamente qué INE queremos nosotros y a quiénes queremos tener ahí. Hay muchas mujeres con una capacidad extraordinaria, no precisamente abogadas, Iván, hay antropólogas, hay sociólogas, hay profesionistas que entienden perfectamente el rol de un ciudadano como árbitro electoral.
Pero queremos a fuerzas que el árbitro debajo de la casaca lleve su camisita y su colorcito. Ya no puede ser esto. Por eso el INE no se va a tocar. Segunda gran situación delicada, y lo mencionaste. Desaparecer el sistema de representación proporcional también no habla bien del presidente ni quienes lo impulsan. Nuestro sistema, nuestro régimen democrático está asentado en un sistema de partidos políticos que ha funcionado apenas en estos últimos 25 años. No nos olvidemos que tan no habían partidos políticos que la elección presidencial de López Portillo, sí, fue el único, ¿no? O sea, el único que apareció en la boleta, o votabas por el PRI o votabas por el PRI. No había opciones. Acción Nacional, que ha sido un partido históricamente de oposición, el Partido de la Revolución Democrática, hoy una gran parte de ellos convertidos a Morena, que ya tienen esa fuerza, no necesitan ni adueñarse del INE, ni desaparecer las plurinominales cuando ellos mantienen la mayoría relativa en ambas cámaras. ¿No será, permítame un tantito, estimado amigo, no será, digo, que la visión del presidente es, porque hay una corriente ahí ciudadana que está, no está cómodo con esta función de los plurinominales, ¿no? Y digo yo, a lo mejor, porque a mí me parece que la función del plurinominal es adecuada y correcta, pero se ha ido desgastando. Sí, pero es la única vía por la cual los partidos que no son mayoría, esas minorías, pueden tener acceso a una representación en las cámaras y lograr lo que tanto nos dice Giovanni Sartori y los grandes idealistas, los pesos y contrapesos, los checks and balance. Si no se logran pesos y contrapesos, el día de mañana el presidente amanece de mal humor y dice: vamos a desaparecer el subsidio a la gasolina, y pues todos sus senadores y diputados, en vez de decirle: presidente, se equivoca, van a votarla. Pero las repercusiones económicas de que se dispare el precio de la gasolina se va a reflejar en el bolsillo de los ciudadanos. Es muy peligroso. Por eso el sistema así funciona. Sí deben existir los plurinominales porque son la única vía en que los partidos minoritarios le puedan hacer el contrapeso al Ejecutivo. Y si ese contrapeso no se logra, porque a veces el PRI coquetea con Morena y le deja pasar, como el tema de la Guardia Nacional, pues afortunadamente tenemos a la Suprema Corte como Corte Constitucional para decirle al Ejecutivo, al Legislativo, a los alcaldes y a todo el mundo: respeten la Constitución. Y quieras o no, es la Suprema Corte. Afortunadamente, los mecanismos para elegir a los ministros de la Corte siguen actuales. Yo no entiendo ahí la queja del presidente. Los últimos 4 ministros, 3 señoras ministras y un hombre, pues los han puesto con el acuerdo y el consenso de Morena. Y Morena no le ha ido bien en las acciones de inconstitucionalidad ni en las controversias, aunque recientemente, el día de ayer, la Corte resolvió que sí era constitucional modificar el transitorio quinto del decreto que crea la Guardia Nacional. El debate era si militarizábamos el país o no, pero la Corte dijo: está bien que permanezca en auxilio, en apoyo y subordinado otro tiempo. Pero insisto, así como el tema electoral se está viendo en una óptica diferente, te lo quiero comparar como en la materia penal. No se trata de reformar todas las leyes penales, no están mal las leyes penales, el nuevo sistema no está mal. Lo que está fallando es el Programa Nacional de Seguridad Pública. Está fallando las políticas de prevención al delito. Entonces, aquí no es que estén mal las leyes electorales ni el árbitro. Lo que está mal es la intentona de querer desaparecer a los diputados pluris para tener los congresos controlados. Desaparecer el financiamiento público a los partidos políticos, pues obviamente para que ya no tengan ellos capacidad de interlocución y desaparezcan.
y lleguemos a un bipartidismo, un modelo entre que existan demócratas y republicanos, como en Estados Unidos, que exista Morena y sus aliados, y Acción Nacional, y los poquitos que sobrevivan sin financiamiento. ¿Tú sí estás de acuerdo en el financiamiento público? A mí, bueno, es un tema, no me gusta. Es un tema que lo abordó mal el presidente. Es necesario y es urgente reducirle el financiamiento público a los partidos. Ahí traigo un dato, Iván. Son millones de pesos anuales que se les da para un financiamiento ordinario y no vemos en qué. Yo escuchaba que decían, bueno, es que con eso se evita que el crimen organizado participe y pueda financiar. Pero lo hace. Digo, la verdad que lo hace, ¿no? Con todo respeto, ese es un mal que hasta que no fortalezcamos el sistema de rendición de cuentas y se vuelva más autónoma la Fiscalía Electoral, no vamos a lograrlo. Todos los procesos electorales es que hay dinero en malos hay muchas cosas que son visibles, que se dice que no en las leyes electorales, pero que sin embargo se hacen. Todos los partidos lo han hecho. O sea, compra de votos. Todos los partidos lo han hecho cuando han estado en el poder. Nos quejábamos de que el PRI acarreaba. El acarreo. Bueno. El acarreo de personas. El domingo. Todos los partidos han hecho el acarreo. Sí. ¿Qué pasa si se permite, o sea, si se eliminara esa prohibición del acarreo? ¿Habría más? ¿O habría los mismos que hay? Porque siempre ha habido acarreos, ¿no? Siempre, y además el presidente, preocupado por este tema, en el primer año de su mandato, incluyó en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa el uso indebido de programas sociales con fines electorales. Y hasta el día de hoy, doctor Iván, yo no conozco un solo funcionario que esté detenido. Digo, él está muerto en esta ¿cuál es la función de que se prohíba el acarreo cuando todos los partidos, cuando estuvo el PRI, cuando estuvo el PAN y ahorita que está Morena, todos los partidos lo han hecho y lo hacen, ¿no? Sí. O sea, la veda electoral, por ejemplo, ¿no? La veda de 3 días, todos los candidatos en veda hacen campaña. O sea, te hablan, no hacen pública, pero si llegan a tu casa, si reúnen personas, sí. Digo, ¿cuál es la intención? La veda electoral que está ahorita, y bueno, nada más al tantito y ve las bardas y hashtag es fulana, hashtag es fulano. No, yo creo que ahí es donde se debió enfocar la reforma electoral. Eliminar los tribunales electorales locales y eliminar los OBLES, los institutos electorales. También un error, porque centralizar en el INE la función organizadora de las elecciones es riesgoso. Cada estado tiene sus propios mecanismos, tiene su propia gente, tiene sus propias formas de coser las habas. El federalismo se sustenta precisamente en eso, que cada entidad maneje sus formas de hacer elecciones. Y en Chiapas, imagínate, tenemos municipios donde por usos y costumbres no van a venir los del INE a lograr entender cómo se maneja Chiapas, los usos y costumbres. Pero bueno. Pero por ejemplo, el eliminar de estos tribunales electorales. Tú eres un experto, has ganado muchos asuntos en los tribunales electorales, pero te tienes que ir al federal. Digo, es correcto. Aquí resuelven cómo se los ordenan. Como ordena los altos jerarcas que manejan el Estado. No solamente estoy hablando de estos momentos, sino desde siempre ha sido así. Hay opiniones en el gremio de litigantes que el OBLE bien, pero el Tribunal Electoral Estatal sí debería subsumirse, debería ser absorto por los tribunales electorales federales, porque al final tienes toda la razón. Quien nos viene a resolver es Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, acotaría tiempos y todo. Yo dejo en la mesa las posiciones que hay, los pros y contras. Mi opinión es que en ese tema sí se debería federalizar la justicia para hacerla más pronta y expedita. No es posible. Te paso un dato, Iván, esto es para Ripley. Se anularon las elecciones en frontera con Malapa y se anularon las elecciones por usos y costumbres en Ochuc. Iván, van 2 sentencias de la Sala Jalapa y una de la Sala Superior
que le ordenan al Congreso del Estado de Chiapas, repon la elección, hazla. Y mira, hasta el día de hoy no se ha hecho. Y ya van, el mes de marzo de este año, se cumple año y medio ya de gestión de mandato de ejercicio en el poder público de estos ayuntamientos. ¿Cuántas sentencias necesitamos? ¿Cuántos incidentes? Comalapa no es Tamaulipas, Comalapa no es Michoacán. O sea, insisto, ¿qué está fallando ahí? Hay que fortalecer mejor la ley para darle otros mecanismos a los magistrados federales y que obliguen a los congresos locales a cumplir sus sentencias. Eso sí me preocupa. Cumplir una sentencia federal no es broma. Pero sí, bueno. Porque parece inoficioso que esté una autoridad electoral que va a resolver los procedimientos y que pues realmente no resuelva nada, ¿no? Y que los señores, no sé, pero ganarán, están básicamente en auxilio solamente de los hartos jerarcas del sector público, ¿no? Y digo, siempre ha sido así que se entiende la autonomía de los estados, se comprende esa circunstancia, pero lo que no se entiende es que pues aún así los señores pareciera que no quieren trabajar. Pero bueno, nos vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos.